Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar una encuesta de satisfacción para que nos apoyen contestándola y poder tener una mejor experiencia de este foro. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al 17º Foro de Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad en el entorno de la pandemia COVID-19, que en esta ocasión se titula Resiliencia en Médicos Residentes. Como cada foro, esta tarde contamos con talentosos y talentosas ponentes, por lo que me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. El doctor Héctor Velázquez Fernández es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde hace 20 años. Ha publicado más de 120 trabajos académicos, entre libros, capítulos, artículos de investigación y divulgación, y ha sido conferencista o profesor invitado en las universidades de Oxford, Católica de Chile, Piura, Savannah, entre otras. Su investigación se ha especializado en temas de historia y filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología y el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. Actualmente, el doctor Héctor Velázquez Fernández ¿Qué dice? es director del Centro de Edad Tecnológica Aquí nomás. y Futuro Humano de la Universidad Mayor en Chile. Bienvenido, doctor. El doctor Pablo Ayala Enríquez es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Entre los títulos del libro coordinados por él destacan Repensar la ciudadanía, los desafíos del nuevo pacto global, creciendo con nuestros valores, un modelo de formación integral y dinámico para la educación primaria, valores para convivir, una propuesta de formación en valores para la educación preescolar. Ha sido profesor invitado de las universidades de Ibagué, Colombia, ESAN, Perú, Tarapacá, Chile y Toricuati di Tella, en Argentina, así como también es editorialista en los periódicos Milenio y Noreste. Actualmente se desempeña como director de Formación Ética y Ciudadana en la Vicepresidencia de Inclusión, Innovación Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctora Ayala. En la opinión de, nos acompaña la doctora Merichel Ruiz Elorio. Ella cuenta con una licenciatura en médico cirujano partero de la Universidad de Anáhuac, en México, con reconocimiento en la excelencia académica. Realizó su servicio social en el Centro de Salud T3 en Coajimalca, México. Ha participado en diversas actividades de investigación y en congresos. Es voluntaria en el programa institucional Alimentando Corazones, área que promueve el desarrollo psicoemocional de los niños con cáncer. Aquí nadie se rinde. ANSER AC. Actualmente, la doctora Merichel Ruiz Elorio
Es médica residente del programa de cirugía general del el programa multicéntrico de especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Bienvenida, doctora. El coordinador de cada foro es el doctor Manuel Pérez Jiménez. Él es médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina del periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21 en el grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente es el decano de la región Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de este foro y coordine la participación de nuestros invitados. Adelante, doctor Pérez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos como cada jueves a la 1 de la tarde en este espacio de formación para nuestros profesionales. Hoy estamos muy emocionados con los invitados que tenemos, dos grandes invitados, como ya lo escucharon, y a nuestra doctora residente de cirugía, la doctora Merichel. Pero Héctor y Pablo, pues obviamente con una visión muy distinta a la visión que tenemos los profesionales de la salud y que con ellos seguramente nos ofrecerán conceptos y argumentos muy, muy valiosos en el contexto del objetivo del día de hoy. Resiliencia, esta capacidad de enfrentar las adversidades, de salir adelante y de con éxito poder lograr resultados positivos, sobre todo en favor de la sociedad, de los ciudadanos. Y creo que eso es lo que ha caracterizado a nuestros profesionales de la salud, a todos estos equipos que han estado al frente por 8 meses ya en esta pandemia. Y sin mayor introducción, quiero darles la palabra a nuestros invitados, a Héctor primero y después a Pablo para que nos presenten sus conceptos y podamos entrar en una discusión, en una charla de todo lo que estas competencias humanistas nos ofrecen en el contexto de la formación de nuestros profesionales. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor tenerte aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y que nos puedas compartir tu presentación. Adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias al doctor Manuel Pérez por esta presentación, de luego por la invitación y la oportunidad de compartir espacio con Pablo, también con Merichel y gracias a Maggie Espino también por la introducción y gracias también a Oscar Valencia, que fue también el vínculo para estar en este momento aquí con ustedes. Lo que yo voy a compartir en estos minutos que me toca, voy a permitirme abrir la presentación que traía yo exprofeso para esto. Lo que me voy a permitir es platicar acerca del concepto de resiliencia en un contexto o en una manera contemporánea que hay de plantear el asunto que algunos autores le están llamando o le han estado llamando la ética del cuidado. Está ahorita un poquito lenta. Entonces, como una especie de nuevo paradigma para un mundo que hoy por hoy, después de 8 meses, como decía ahorita el doctor Manuel Pérez, después de 8 meses, tanto los de ustedes que están involucrados en la atención sanitaria como la sociedad en general, estamos, por no decir hastiados, que es lo menos, podemos decir cansados, agotados, decepcionados, desfondados, porque para quien ha sufrido un confinamiento, para quien ha sufrido la pérdida de un trabajo, para quien ha sufrido la pérdida de un familiar, desde luego, o la propia pérdida de su salud personal, esto ha durado demasiado, no estábamos preparados y no teníamos ninguna manera de saber que esto iba a ocurrir, o al menos no teníamos los elementos para saber que esto iba a ser como ha sido hasta ahora. Entonces, hablar de resiliencia tiene para un personal médico agotado, para una sociedad civil ya absolutamente rebasada, que muchos de ellos ya no tienen medios económicos para sobrevivir, o quizá sociedades que ni siquiera se confinaron y ni siquiera tomaron medidas y están ahora sufriendo los estragos. Cada parte del mundo fue diferente vivir esta pandemia o lo está haciendo en este momento. Para toda esta sociedad humana actual, hablar de resiliencia a veces tendría ciertos tintes como de estoicismo, como de un sobreponerse, sin ningún sentido, sin ningún hacia dónde, porque resistir por resistir, sobreponerse o poner buena cara y ser optimistas,
quizá iría ya en este momento un poquito más allá que textos de autoayuda. Tenemos que tener claro a dónde ir con la cabeza cuando queremos pensar en resiliencia, hacia dónde poner nuestro espíritu, nuestra fuerza, nuestra intención personal. Por eso, cuando hablamos de resiliencia, quizá ya habría momento, ahorita ya sería momento de recuperar el sentido originario del término. No solamente este enfoque psicológico o enfoque sociológico que se le ha dado de capacidad de reponerse ante la adversidad, sino quizá más originariamente como se tomaba en física, química, que era esta capacidad de los materiales de regresar a un estado original, de restituir, de recuperar, de renivelarse. Porque si no tenemos claro esto, si no tenemos claro hacia dónde regresar, hacia restituirse, hacia dónde recuperarnos, va a ser muy difícil tener algún tipo de conciencia o de actitud optimista porque se está, repito, desfondando cada vez más el suelo que estamos pisando, tanto los que están atendiendo la salud como los que estamos viviendo socialmente esta pandemia. Pero uno puede preguntarse, ¿y a dónde regresar? ¿A qué estado vamos a regresar? ¿A qué estado original o natural tendríamos que regresar si tomamos de resiliencia como esta capacidad de restaurarnos, de recuperar, de renivelarnos? ¿Pero a qué nivel? ¿A qué estado regresar? ¿Qué había antes de la pandemia? ¿Cuál era el estado que estábamos viviendo antes de la pandemia? Bueno, era un estado de cosas donde el ser humano era entendido, era interpretado, si se quiere con un término técnico, la epistemología o la manera de entender la realidad que vivía el ser humano, la manera que tenía el ser humano de entenderse a sí mismo y el mundo que le rodeaba, pues era desde un aspecto o desde un criterio globalmente, claro, aquí puedo yo caricaturizar un poco, un ámbito o una perspectiva reduccionista, mecanicista, es decir, ¿qué era el ser humano? ¿Qué era la sociedad? ¿Qué era la cultura? ¿Qué era la producción? ¿Qué era el trabajo? ¿Qué era la actividad profesional de cada uno de nosotros? Pues algo así como la actividad que sigue éramos parte de un entramado, éramos parte de un articulado, de un contexto de cosas que tenía su funcionamiento, tenía sus reglas de operación y en el cual estábamos nosotros, pues por circunstancias del destino, porque allí estábamos, porque nos interesó estar allí, porque no había otra manera de estar allí, teníamos el trabajo que podíamos tener, estábamos con las relaciones humanas que queríamos tener, pero las relaciones humanas en el trabajo, en la cultura, en la sociedad, en la política, en la economía, se podría decir que antes de la pandemia había un estado de cosas funcional donde el criterio era ganar-ganar. Es decir, el criterio de regulación de nuestras acciones, las acciones que nos interesaba mantener y las que no nos interesaba mantener, se regían por el criterio de la regulación utilitarista. Yo hago tal o cual cosa, emprendo tal o cual actividad, estoy en tal o cual escenario, si gano algo y veo y gestiono y vinculo y también de alguna manera negocio, ¿no? En dónde estoy para ver qué me llevo. Esta visión difícilmente sería aquella a la que necesitaremos regresar como fruto de la resiliencia cuando esto pase o cuando empecemos a hacer que esto pase. Porque este criterio utilitarista, reduccionista de ver al ser humano como una pieza más de una maquinaria funcional ha sido fuertemente criticado y desmontado por la posmodernidad. Ha tenido fuertes críticas porque es una visión reduccionista que pierde la riqueza de la realidad humana, la realidad cultural, la realidad política que rodea. Entonces, en ese sentido, epistemológicamente tendríamos que cambiar a otro criterio de interpretación, a una dinámica, un criterio de interpretación que viera la realidad, que le entendiera, la humana y la no humana, es decir, la social, la política, como un aparato, una dinámica relacional, múltiple, compleja, donde todos los aspectos son igualmente protagonistas. Y en ética, la regulación de las acciones también tendría que cambiar de criterio, no tanto un utilitarismo del ganar-ganar, sino lo que le han llamado, decía yo al principio, algunos una ética del cuidado. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues por un repensamiento de lo que es el ser vivo. El ser vivo hoy en día difícilmente se podría entender desde las ciencias biológicas como simple reduccionismo o desde un reduccionismo. Hoy, cada visión reduccionista, que debe ser así metodológicamente, entra en composición para el entendimiento conjunto del ser vivo, entendimiento complejo del ser vivo, en tres dimensiones: la dimensión funcional, que alude al ser del ser vivo, la dimensión genealógica, que alude al origen, al punto de vista de dónde salió ese ser vivo, y a la dimensión contextual, al involucramiento. Cuando esto lo aplicamos al ser humano, también nos da un reentendimiento del ser humano. Un reentendimiento del ser humano que ya no permite leer solo de manera unilateral, unívoca o reduccionista. El ser humano visto en tres grandes dimensiones. Desde luego su dimensión corporal, la dimensión corporal que lo mete en una condición vulnerable
por ser corpóreos somos temporales, somos biográficos, nos enfermamos, nos morimos, tenemos una historia personal que tiene un inicio y tiene un término y somos vulnerables porque al ser corpóreos no existimos siempre. Y aquí está el componente genealógico de origen, pero también tiene una dimensión racional por la cual nosotros somos capaces de ganar en autonomía, somos más capaces de gestionar nuestra propia existencia en la medida que ganamos en capacidad racional. Y aquí está la clave de la dimensión que el ser vivo es de la dimensión funcional o del hacer. Y el ser vivo también tiene una dimensión social, interdependiente, es decir, una dimensión en la cual nos involucramos con otros en un determinado ambiente, donde el contexto en el que estamos tiene un significado, no es ocasional, no es circunstancial nada más. Entonces, en ese sentido, el nuevo paradigma de entendimiento del ser vivo, el nuevo paradigma de entendimiento del ser humano nos mueven a una comprensión global que sería, o iría configurando, aquel estado natural, entre comillas, al cual deberíamos regresar si por resiliencia entendemos el regreso o la restauración de lo que originalmente éramos. Puesto en una tabla, ¿cómo contrastaría un paradigma reduccionista como el que teníamos antes de la pandemia de manera global con un paradigma como se ha estado trabajando últimamente desde una perspectiva dinámica y relacional? El punto de partida, ya lo decíamos, desde un punto de vista realista, obviamente es una sola visión. Desde el punto de vista dinámico y relacional es sistémica, es el todo complejo. El ser humano es visto en el primero, en la perspectiva reduccionista, como un individuo en una colectividad donde las relaciones son ocasionales, no son necesariamente esenciales, está uno allí con los que está uno por coincidencia, mientras que desde el punto de vista dinámico relacional el interés es la persona y sus comunidades naturales, las relaciones que importan como proyección de mi propia persona. En el caso de la visión del trabajo, del actor humano, la perspectiva reduccionista que teníamos antes de la pandemia, pues era un criterio de ejecución de tareas que operaba su acción mediante una perspectiva funcional, una línea de producción, cada quien tiene una tarea que hacer, satisfacer una serie de necesidades y los resultados pues eran medibles y además era un criterio cuantitativo y de eficiencia. Esto no lo hemos abandonado del todo, seguimos en buena medida en esto. Sin embargo, una perspectiva dinámica y racional, ya estaremos hablando no de individuos en una actividad, sino de personas. Estamos no en una ejecución solamente de tareas, sino en prácticas para empoderar, para potenciar las capacidades humanas, no en un modo de actuar donde fuera simplemente una especie de línea de producción, sino una dinámica relacional, biográfica, contextual, donde potencie la unidad que es mi persona, lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo, etcétera, y donde los productos no son simplemente resultados medibles, sino que el resultado sea una vida lograda, una calidad de vida, un perfeccionamiento personal. La medida del éxito del criterio reduccionista, decíamos, es cuantitativo, de eficiencia, en la perspectiva relacional dinámica, en más bien cualitativa, de eficacia. Esto implica, decíamos, no solamente una perspectiva nueva para saber entendernos, sino también una perspectiva para saber cómo regular las acciones, cómo regular nuestro actuar, cómo actuar de aquí en adelante como una manera de salir de este estado de desgaste en el que estamos. Porque estamos hablando de que la regulación de las acciones que había antes de la pandemia se peleaban entre un criterio de seguir normas, una deontología, qué tengo que hacer, con qué principios debo seguir en la actividad que yo me desarrolle, o se guiaba por las consecuencias, qué tipo de acciones voy a conservar dependiendo de los resultados. Hoy ya este paradigma ya da de sí, porque el otro, con lo que hemos dicho en la perspectiva anterior, se entiende como un sujeto que es una vulnerabilidad en crecimiento de autonomía en un contexto interdependiente, lo que algunos llaman la perspectiva de la segunda persona, entender al otro como un tú, no solamente como yo, no solamente como un tú, que será una manera objetiva y distante de entenderlo, y donde la clave está que esta ética del cuidado toma en cuenta como objetivo el crecimiento, el perfeccionamiento que depende de todos. No solamente depende de mí, el mío depende de los demás, el de los demás depende de mí. Es decir, acciones que tratan de estimular una reciprocidad asimétrica, o sea, acciones donde yo sé que el resultado de mi acción, lo que voy a recibir de acción, no va a ser en la misma medida de lo que yo estoy haciendo. Quizá no reciba ni el mismo porcentaje en respuesta y no sea una reciprocidad al mismo nivel, sino que sea asimétrica, reciba menos de lo que yo doy. En esto consiste la ética del cuidado como una nueva dimensión, como un nuevo paradigma que llama a todos a cuál sería la manera de considerar al ser humano después de la pandemia, porque son acciones, priorizar las acciones que vinculan no solamente nuestra coincidencia con otros, sino nuestra coexistencia con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi existencia sea un propósito
un estímulo, una proyección, una promoción de la existencia del otro. Bajo esa idea nadie me es ajeno. Bajo esa idea ninguna acción humana puede ocurrir al margen de las acciones del resto. No hay lugar para la indiferencia, sino solo para el acogimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque después de tanto tiempo, de tantos meses, de tanto desgaste, de tanto esfuerzo, los médicos, el personal sanitario en general y otras serie de personas que están involucradas directamente en el seguimiento y el sufrimiento y la gestión de la pandemia, podrán decir, ¿y para qué todo esto? Está la gente en la calle, está la gente en fiestas, está la gente, le importa nada, ¿no? Ya se cansaron, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a tal y tal y tal, todo lo que se ha dicho últimamente, y vamos de vuelta con los rebrotes, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir aquí bregando, seguir aquí tratando de sacar a la gente? No importa, porque el paradigma ahora es la ética del cuidado. Es decir, lo que tengo enfrente es un sujeto, es una vulnerabilidad en crecimiento de autonomía en un contexto interdependiente que para su crecimiento, para su perfeccionamiento, depende de mí. Y yo dependo de él. Él hace que yo sea más perfecto con la acción que desempeño y él puede ser más perfecto en la medida que yo desempeño mi acción bien. Esta ética del cuidado nos hace un ambiente donde lo que importa es la promoción del otro, el acogimiento del otro y no la indiferencia ante el otro. Si esto fuera el estado natural al cual regresar en una acción de resiliencia, entonces tendría sentido todo el esfuerzo al margen de aquellos que irresponsablemente no atienden las recomendaciones y no viven la vida que tendrían que estar viviendo para cuidar todos de todos, del personal sanitario y del personal de otros ambientes. Esto es lo que ha hecho que a nivel académico, con esto termino, también se creen por todos lados programas donde este es el enfoque. Acabamos de diseñar, hablando de Monterrey, en el Colegio de Bioética de Nuevo León, un diplomado de cuidado del cuidador, ¿no? En esta idea de la promoción de recoger al que está cuidando, porque está fundido completamente, de esto hay mucho en el mundo, ustedes saben bien, hay mucha literatura, etcétera, para intentar también recoger al que está recogiendo. Y en ese sentido, mostrar que la ética del cuidado es el nuevo paradigma de existencia del ser humano en cualquier ambiente, en cualquier dimensión política, económica, de la salud, etcétera. Estas son las reflexiones que quería yo participarles y pues espero que podamos entablar algún diálogo en el espacio de las preguntas. Muchas gracias. Héctor, gracias a ti. Muy relevantes conceptos que nos llevan a esta reciprocidad simétrica, ¿no? Estoy verdaderamente emocionado de escuchar desde la perspectiva de ustedes, los filósofos, un panorama tan profundo de la labor, de la tarea o del compromiso que los profesionales de la salud han ejercido durante este tiempo de pandemia, y creo que será de grandísimo valor para nuestros alumnos y profesores y toda la gente que nos acompaña hoy en el foro. Y además dejaste perfecta el pase para que Pablo intervenga y nos meta en el objetivo. Yo platicamos mucho con Pablo y como es alguien de casa, es alguien que leemos frecuentemente y escuchamos también muy frecuentemente, sé que él trae conceptos muy relevantes que van a complementar muy bien lo que Héctor nos ha platicado en estos minutos. Voy a hacerle solo un blooper, como dicen, o le voy a quitar un concepto. Me encantó leído este concepto de la fatiga de la compasión. Y sé que Pablo va a entrar y Héctor lo mencionó un poquito. Entonces, Pablo, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar en este espacio de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y adelante con tu presentación. Bien, bien, bien. Pues antes que nada quiero agradecer al comité organizador, en especial pues a ti, mi querido Manuel, por la invitación al foro Educación en Residencias Médicas que el TEC Salud, pues a través de la Escuela de Medicina ha estado organizando en este ya, como bien dijeron, largo periodo de pandemia. La participación mía la he organizado en 4 partes, si me ayudan ahí con esa, por favor. Gracias. En un primer momento yo voy a hablar desde el planteamiento de Byung-Chul Han respecto a algunos de los efectos personales que ha traído nuestra condición de animal laborans, ¿no? En la segunda parte voy a profundizar sobre uno de los efectos expuestos por Han, que es el burnout, para luego pasar a tratar un asunto que no debemos dejar de lado si de veras, y resalto la palabra de veras,
en realidad, en serio, queremos encontrar pues vías que nos permitan actuar de manera resiliente en estos tiempos de pandemia, que es justamente esto que acabas de decir, Manuel, el desgaste de la compasión. Las pinceladas sobre ciertas pistas, sobre la atención plena como vía para convertir la resiliencia en virtud, pues va a ser el cierre de mi exposición. Bien, pues comencemos. El año pasado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupaba el primer lugar en estrés laboral, seguido de China y también de los Estados Unidos, ¿no? El IMSS reporta, y vi este dato, pues reporta que el 75% de los trabajadores afiliados al instituto padece algún tipo de estrés laboral que podría agudizarse en un grado tal que cualquier terraza, ¿no? De cualquier último piso podría representar un salvífico trampolín, pues para acabar de una buena vez con la presión ejercida por los empleos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Sobre ese asunto, como decía, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han publicó un librito fantástico, a mí me parece, que tituló La sociedad del cansancio, y en el que presenta pues una tesis en la que cualquier sociedad y persona en lo particular pudiéramos vernos representadas. Al mundo del trabajo lo ponen en marcha, dice él, los sujetos de rendimiento, los hombres que se autoexplotan, los que viven encadenados como Prometeo, ¿no? Y por tanto, sin posibilidad de ser libres de llevar a cabo el tipo de vida que desean realizar, aun y cuando trabajen 14 horas diarias para ello. Ahora, sobra decir pues, que más pronto que tarde la dinámica y ritmo de vida a la que nos esté metiendo la lógica del rendimiento nos va a llevar a padecer cualquiera o todas de las enfermedades neuronales prototípicas de la sociedad del cansancio. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Gracias. La primera pues es la del déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad y por último el síndrome del desgaste ocupacional. Ahora, los picos extremos de cada una de estas o la mezcla de alguna de ellas inevitablemente traen consigo otra enfermedad que se ha vuelto en una de las más representativas, creo yo, de la época, que es la depresión, la cual no necesariamente se deriva de nuestro exceso de responsabilidad e iniciativa, si lo quisiéramos ver de esta lógica ética, sino más bien de nuestra obsesión por alcanzar el imperativo del rendimiento. Un imperativo autoimpuesto, ¿no? O bien ese imperativo con el que nos retan las organizaciones para las cuales trabajamos. Este imperativo del rendimiento, aunque son con un trasfondo moral, ya que la palabra imperativo pues, podría asociarse a esta extraña forma de deber, pues en no pocas ocasiones nos hace muy malas pasadas. La peor, pienso yo, que es la de dejarnos anclados en esa condición que es el burnout. Y si me ayudan, por favor, con la siguiente. Gracias. El burnout es un término que en 1974 Herbert Freudenberger dio a conocer para describir la condición de quienes viven bajo el estrés laboral crónico. Quien padece de este síndrome se quema, ¿no? Emocionalmente se desfonda, se siente tan agotado, tan agotado, que la única explicación lógica que encuentra para comprenderse a sí mismo en esos momentos, pues es que su trabajo se volvió el resumidero por los que se drenan su vocación, sus capacidades y su talento. Si me ayudan, por favor, con la otra. El quemado, entonces, por tanto, es alguien a quien su labor le amputó la iniciativa y los deseos de llevarla a cabo, haciéndole caer en una escalada de desempeños mediocres, la verdad, que además de reflejar pues, su estado de ánimo, le impiden experimentar cualquier sensación de logro. Esta enfermedad se ha vuelto un denominador común para puestos de trabajo donde los horarios están desdibujados y el quehacer cotidiano se convierte en un ir y venir ininterrumpido. El personal médico, por ejemplo, que atiende a pacientes con COVID, los gobernadores, por ejemplo, los presidentes municipales, los funcionarios que atienden a víctimas o aquellos que trabajan en funciones de seguridad pública, o altos directivos, por ejemplo, que son evaluados por metas que no dependen de ellos, o bien en este caso una escuela de salud, por ejemplo, docentes que en algún momento pudieran no tener a mano algunos de los recursos que necesitan
para impartir sus clases con alumnos agotados, ¿no? O bien los periodistas que son amenazados por algún grupo delincuencial, pues son tan solo algunos de los ejemplos de actividades laborales que están atosigadas por el burnout. Ahora, dado los tiempos que corren, el personal de medicina y enfermería, sin lugar a dudas, ocupa uno de los primeros lugares en la tabla de actividades profesionales más quemadas por el estrés laboral. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Las largas jornadas laborales, el sentimiento, por ejemplo, de frustración cada vez que un paciente pierde la batalla contra la enfermedad, la enorme desconsideración por parte de una ciudadanía, como lo decía Héctor hace un momento, que no reconoce que con toda justicia su labor, ni se cuida adecuadamente para evitar contagiarse de manera absurda. Por ejemplo, esos que ven o hacen deportes con amigos que se cuidan, o que comen los domingos, o que hacen carnita con la pura familia, pues además de reventarles emocionalmente, pone en riesgo las vidas de estos, las de sus familias, las de los pacientes que atienden, de que el síndrome les produce un tremendo cansancio, un desánimo y muchas dificultades para concentrarse, pues llevándoles a veces, sin darse cuenta, a cometer errores con desenlaces fatales. Este desgaste, como podemos imaginar, pues nos lleva a un fenómeno que no debemos perder de vista por sus implicancias, que es el de la fatiga de la comprensión. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Les pido que recuerden las escenas de la huelga nacional protagonizada por médicos y enfermeras españolas. Con más de 200,000 contagios, ¿no? Casi 218,000 pacientes internados por COVID-19 y el rebrote expandiéndose por todas las ciudades, la medida avalada por el 85% del personal de salud a primera vista puede resultar inhumana. Y aquí las preguntas que salen al paso pues son si es moralmente justificable una huelga en estos momentos, ¿no? O si estamos ante una comunidad médica que ya perdió su capacidad para sentir compasión por los pacientes. Entonces, tras largos años de estudiar el desgaste emocional sufrido por las enfermeras que atendían pacientes de guerra, Charles Figley llegó a la conclusión, si me ayudan por favor con la siguiente, de que la fatiga de la compasión, como cualquier otra forma de fatiga, pues reduce nuestra capacidad o nuestro interés en soportar el sufrimiento de los demás. Cuando este síndrome se apodera de la psique de un médico, de un médico residente o de una enfermera, por ejemplo, pues se ve muy disminuida, gravemente disminuida, su capacidad para empatizar, conectar y ayudar. Ahora, la aparición de este fenómeno pues no es el producto de la espontaneidad, sino es el sedimento del caldo de cultivo emocional que dejan las horas largas en contacto pues con aquellos que sufren las consecuencias de eventos traumáticos. La atención a los moribundos de la pandemia es un evento traumático, porque mientras se lucha, por ejemplo, con uñas y dientes para preservar la vida del paciente, al mismo tiempo se lucha contra el miedo a ser contagiado o bien contagiar a la propia familia. Entonces, la fatiga de la compasión, a decir de Campos Méndez, si me ayudan por favor con la siguiente, gracias, se manifiesta en 5 dimensiones de la vida personal y profesional. Las reacciones somáticas, ¿no? Que es el agotamiento, la falta de energía, el insomnio, el dolor de cabeza, etcétera. Las reacciones relacionales, por ejemplo, la insensibilidad, la indiferencia, la incapacidad para paliar el dolor. Las reacciones emocionales, ¿no? Que pueden ser pérdida de entusiasmo, la apatía, la ira, etcétera. Las reacciones espirituales, como falta de conciencia espiritual, el desinterés por la introspección, la merma en el discernimiento o los juicios empobrecidos. Y por último, las reacciones de carácter cognitivo, como pueden ser el aburrimiento, el desinterés o la incapacidad para concentrarse. Entonces, mi hipótesis es que además del trabajo ininterrumpido en estos últimos 8 meses, la agudización de estas reacciones, pues también tiene que ver con la apatía e irresponsabilidad ciudadana. Ante tantas muestras de estas, pues no resulta extraño que un médico o una enfermera se pregunte ¿por qué debo de sentir compasión por alguien desinteresado en lo que a mí me sucede? ¿No? Entonces, esta última situación a mí me parece que es una barrera inmensa pues para ser capaz de actuar de modo resiliente.
porque la persona se siente desfondada, se siente incapaz de autocuidado y, como es de esperar, incapaz de cuidar de los demás. Ahora la pregunta es si hay salidas. Pues no, ante el panorama expuesto, este que yo acabo de exponer, pues siento desilusionarles, si esperaban una lista de tips para ser resilientes. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. En tiempos de pandemia, el término se vuelve, yo creo, infame, ¿no? Sin embargo, tampoco yo quiero presentar una película de terror. Por ello, como les prometí, pues voy a dar unas cuantas pinceladas que podrían servir como punto de partida a la comunidad médica de residentes y enfermeras. Va este intento. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado del mindfulness. En resumen, pues pretende que recuperemos nuestra capacidad para estar en el presente. Entonces, yo voy a recuperar la propuesta que la Life University y el Center for Compassion, Integrity and Secular Ethics promueve para desarrollar la atención plena ética. Si me ayudan con la siguiente, por favor. El proceso está compuesto básicamente por 3 pasos. Observación atenta, es decir, aquietarnos para lograr ver cuándo nuestras emociones o acciones pueden lastimarnos o bien pueden lastimar a los demás. La segunda es la atención plena, es decir, recuperar nuestra capacidad para retener en la mente un objeto, en este caso el corpus de valores o propiamente dicho de principios asociados a la ética profesional. Y por último, la conciencia plena, la cual podemos resumir pues en la habilidad para ser conscientes de que nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones se están dando en un contexto de pandemia. Entonces, dominar estas 3 capacidades nos va a permitir poco a poco ir desactivando algunos de los mecanismos que alienan al animal laborans en el que nos hemos convertido y que sobre todo, pues estas nos permitirán recuperar nuestra capacidad de actuar de manera compasiva. Bueno, pues por mi parte, en esta primera ronda es todo. Pablo, muchísimas gracias. Yo sabía que íbamos a tener conceptos muy interesantes y probablemente regresaremos al final con esta última diapositiva porque me parece sumamente valioso los conceptos como consejo para todos nuestros profesionales de la salud, sobre todo los residentes que tienen jornadas muy exhaustivas, extenuantes en los diferentes entornos. Y no solamente el atender al paciente y vivir la situación de que el COVID nos ha traído, sino seguir atendiendo al resto de los pacientes, a toda la gente que nos necesita, a la gente que también se duele y se angustia por un sinnúmero de problemas de la salud. Y bueno, qué mejor reto en este momento para Meritxell para dar su opinión, dar esta propuesta como voz de nuestros residentes. Yo sé que nuestros residentes son sumamente talentosos y ella los va a representar aquí. Y bueno, entre filósofos, Meritxell, tú y yo, pues tenemos que nadar en aguas turbulentas, ¿verdad? Porque hay que barajar conceptos y términos muy especiales, pero estoy seguro que tú lo harás con gran capacidad. Adelante, Meritxell, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Quisiera agradecer a las pláticas o disertaciones de ambos doctores, Héctor y Pablo, y me quedé impresionada con la manera en cómo explicó el doctor Héctor lo que está pasando con la sociedad. Cada vez vemos más el fenómeno en el que vivimos mejor, pero sentimos que estamos peor. Entonces, parte de eso es porque nos consideramos ajenos a las demás personas. Creo que esa parte de la fatiga de la compasión pudiera combatirse, entender que la otra persona es alguien igual que tú, que necesita de tu apoyo, que hay veces que no tiene la misma información que tú tienes y que tienes esa responsabilidad. La voy a llamar así porque es una responsabilidad completa de atenderla y de entenderla. Entonces, cuando nosotros tenemos empatía hacia alguien más, es un poco más fácil o menos cansado el poder pues entregarte completamente a lo que haces. Entonces, pues yo no quería tanto contarles mi experiencia en lo que ha pasado de COVID, porque aquí hay gente que todos han pasado por algo, ya sea familiares que han enfermado o que desafortunadamente han fallecido, compañeros míos que pasan horas y horas y horas con el material
de protección personal. Lo que sí quería decirles es que separándome un poco de las ideas de libros de autoayuda, porque yo tampoco quiero caer en eso, pero sí hay ciertas características que nos permiten ser resilientes. Saber que la resiliencia no es una capacidad, sino también es una habilidad que tenemos que ir trabajando. Si nosotros vemos que hay algunos modelos que no queremos replicar, que en cambio queremos hacer lo opuesto, es decir, si vemos a los demás que están saliendo a fiestas, que lo publican en Instagram, hay que considerar los valores que queremos fomentar en nuestra sociedad. Si nosotros estamos orgullosos de nuestro trabajo, hay que publicarlo y hay que también compartir con la gente que a veces no conoce lo que hacemos en el día a día. Muchas veces por eso pues genuinamente no entienden que llevamos 36 horas ahí metidos. Entonces, entre más compartamos lo que sabemos y lo que somos, mejor vamos a poder entendernos. Y ese concepto de que no va a cambiar la sociedad después de la pandemia, sino que la vamos a cambiar, es lo que más quisiera pues enfatizar. No podemos esperar a que todo vaya cambiando a nuestro alrededor, sino que podemos ser esos agentes de cambio individualmente. Y pues obviamente sí es difícil, pero ya contamos con muchas herramientas que no solo se quedan del lado de pues muy abstracto, subjetivo de filosofía, sino que son aplicadas y que ya se pueden medir, que son, como lo llamó el doctor, una ciencia, es objetivo. Y el hecho de tener estas herramientas a la mano hace que nosotros podamos trabajar en ser resilientes, en ser empáticos, en poder regresar a disfrutar nuestro trabajo y regresar a disfrutar lo que más nos gusta, que es ayudar a los demás. Muy bien, Merichel, muchas gracias. Muy valiosa tu reflexión. Sé que pudieras darnos muchísimos ejemplos y eres la voz de todos tus compañeros que han estado muy comprometidos y sumamente involucrados en la atención de los pacientes y han aprendido nuevas competencias humanistas de esa relación médico-paciente, del cómo comunicarse con los pacientes, con los familiares, del cómo dar las noticias. Y seguramente esta necesidad de seguirse formando, de seguir construyendo sus capacidades, su resiliencia, es de alta importancia para su futuro como médicos y líderes en esta sociedad. Muchas gracias nuevamente. Héctor, quisiera regresar contigo con este concepto hoy de resiliencia. Lo leemos en diferentes textos y tú lo abordaste de manera ejemplar. Este proceso ya cultural de la comunidad, de la sociedad global, me gustaría que profundizaras un poco más en ello y nos hablaras del cómo tendremos que verlo ya como algo natural y biológico, cultural y social, no solamente de enfrentar una crisis o de enfrentar una situación compleja. Me gustaría muchísimo que nos ofrecieras más profundidad en este concepto, Héctor. Muchas gracias. Sí, bueno, y además es una oportunidad para insistir en que es el ejemplo que nos ha traído la pandemia de COVID es muy ad hoc para mostrar las bondades de una actitud como la resiliencia, pero no es únicamente el ámbito, obviamente, sanitario donde estamos llamados a practicar esta actitud. Esto también es importante decirlo. Estamos hablando de una actitud, es decir, de una acción consciente humana que requiere de un sentido, que sepamos por qué y por qué lo queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Mucha gente ha sido sorprendida en la atención de la pandemia, mucha gente que pertenece al ámbito sanitario y también no sanitario ha sido sorprendido en que pues están atendiendo este asunto, esta emergencia mundial, pero honestamente sufriendo o padeciendo la pregunta de ¿y para qué? ¿O por qué? O sea, ¿qué sentido tiene que siga yo aquí? ¿Por qué tengo que seguir yo aquí?
ante esto. Me lo mandan mis principios, me lo mandan mis normas de profesión o mis normas laborales, es mi obligación. Si es solo por eso, sabe muy poco el fundamento. Y si es por resultados, sabe a peor, porque en una comunidad en la que los resultados no sean tan buenos, porque hay muchos más fallecidos de los que se esperaba en proporción al esfuerzo de contener este problema, los resultados tampoco son muy halagüeños y la estructura del ganar-ganar tampoco es tan ideal. Por eso, este cambio de paradigma, del fundamento de nuestra acción, que a esto pertenece también a la ética del cuidado, pertenecería también a la resiliencia, lo que está diciendo es que más allá de criterios, incluso más allá de valores, que son reglas o normas con las que vivimos a veces, lo que se exige ahorita son actitudes. Es un cambio de actitud y la resiliencia es una actitud. Es una apuesta por reconocer, como bien decía Michelle, es una apuesta por reconocer al otro como un sujeto que per se, de suyo, es un sujeto vulnerable en potencialidad de crecer, pero para ese crecimiento y para gestionar su vulnerabilidad depende de los otros. No nada más el paciente del médico, sino también del vecino, del gobernante, del comerciante. O sea, todos dependemos en ese carácter vulnerable, autónomo, social, de todos estamos vinculados. Si eso lo regresamos a la mesa, tendría sentido atender esta emergencia sanitaria, siendo uno un personal de la salud o no, tendría sentido con y sin resultados, porque es un asunto per se. Es la esencia de nuestra actitud, no como profesionales, sino como seres humanos. Los profesores, porque tenemos a nuestro cargo más bien, el crecimiento y la autonomía racional del alumno. Pero nosotros estamos a la carga y a la autonomía también del gobernante y de otros sectores, todos interdependientes. Entonces, la resiliencia se exige ahorita como una parte fundamental de la ética del cuidado, un cambio de paradigma donde no sea el ganar ya el criterio y por lo tanto no sea solamente la norma o mi obligación o mi carácter profesional, porque eso, como está la situación ahorita, se desfonda rápido. Entonces, por eso creo que la virtud de la resiliencia en este momento, su oportunidad es fundamental. Pablo, ¿te gustaría abonar en este tema? Me parece que tienes tú algunas ideas que yo he leído muy interesantes que pudieran complementar estos comentarios que Héctor nos ha hecho. Es que hay mucho que decir. La verdad que tengo tantas ideas. Sin duda yo soy un entusiasta y también he tenido oportunidad de escribir en algún momento de la ética del cuidado. Sin embargo, me pregunto, cuando escucho a Héctor, en estos momentos, ¿quién cuida a los que cuidan? Y cómo poder manejar los niveles de responsabilidad y cómo poder atender a un deber en abstracto, sea por el deber o sea por esta, como decía Chulhan, por esta lógica del rendimiento, cómo poder atender a esos deberes o a esos resultados esperados cuando no se tienen fuerzas para ello. Entonces, creo yo que estamos en un momento de transición entre los deberes y la posibilidad de ver de otra manera. Necesitamos ver de otra manera esa lógica del ganar, porque los médicos, lo que he escuchado últimamente y lo que he leído últimamente es que dicen, mi vida está en juego. Entonces, cuando la vida está en juego, difícilmente se pesa más el deber, así al modo kantiano, ¿no? El imperativo de actúa por deber, por el deber, cuando la vida misma está en juego o cuando la vida misma de la familia está en juego. Ahora, por otro lado, tenemos una sociedad que tampoco está reconociendo, valorando la vida del médico. Y entonces, cuando el médico tiene plena conciencia de que se está jugando la vida con personas que no respetan su dignidad, que no lo reconocen, como tú lo decías, Héctor, como un ser que es perfeccionable en la medida que nosotros estamos respetándolo, considerándolo, pues entonces hay pocas posibilidades para que en función de estas pretensiones de una ética del cuidado. Sin duda comparto contigo la necesidad de actuar en esos términos. La pregunta es cómo cuando hay un burnout en buena parte de la comunidad médica, ¿verdad? Entonces,
es un tema muy complejo de resolver más allá del deber moral. Mucho de esta nueva visión y de cómo que propones, Pablo, o que cuestionas más bien, o que pones en la mesa, está, al menos en mi muy lejana opinión de filósofo, en esa última diapositiva que dejaste, ¿no? Y me gustaría que la retomáramos porque leí tres enunciados muy interesantes en relación a lo que pudiéramos nosotros llevar a la reflexión, no solamente individual, sino sobre todo comunal en nuestros gremios, en nuestros entornos de formación. Si nos ayudan a poner, por favor, la última diapositiva de la presentación de Pablo y que ambos pudieran ofrecernos un poquito de profundidad en estos tres conceptos, ¿no? La observación atenta y la atención plena y esta conciencia plena, sobre todo este tercero, creo que ofrece una reflexión muy interesante para todo el gremio de la salud, todos aquellos que no solamente son médicos, enfermeras, técnicos, camilleros, toda la gente que está en los hospitales con los pacientes más graves, sino todas aquellas personas que también generan una actividad de soporte para poder llevar esta atención y este cuidado de las personas que enferman, ¿no? E incluso en el ámbito ambulatorio. Pablo, no sé si nos quisieras ayudar un poco más con estos tres conceptos. Yo sé que fue la parte final de tu presentación y tenemos algo de tiempo para profundizar. Con gusto, con gusto. Creo que una situación, no creo, estoy seguro que ante una situación extrema, como es una pandemia, nos puede, cuando está la persona sometida a estas condiciones durante un tiempo muy prolongado, puede generarse un estado de conciencia alterado, ¿no? Es por eso el síndrome al que hacía referencia yo hace un momento, que tiene que ver con la fatiga esta de la compasión y del burnout mismo. Entonces, cuando esto se presenta, la persona distorsiona la realidad. La persona entiende la realidad de otra manera y con ello, obviamente, sus valores se ponen en juego. Entonces, creo que más que nunca, la comunidad sanitaria a nivel internacional está necesitada de tranquilidad, de apaciguar un momento las condiciones emocionales en las que están desarrollando sus actividades por el temor al que se están enfrentando, ¿no? Día a día. Entonces, lo que yo decía, ¿no? Y el pleito de salvar la vida de una persona, que siempre ante cualquier enfermedad, pero también el temor de no ser contagiado o no contagiar a la familia. Entonces, eso hace que uno pueda perder de vista las emociones que pueden llevar a cometer errores con desenlaces fatales, como decía, o bien acciones que por no estar atento, por no estar en tu quicio vital, como decía José Luis Aranguren, por no estar en la línea, también Zubiri lo planteaba, pues entonces podemos perder de vista lo importante. Ahora, cuando hay una situación así de síndrome como la que se está viendo y se está manifestando en muchos ya publicaciones, hay muchas posibilidades que la persona que no es capaz de observar, pues no pueda atender de manera plena. Y en este caso, cuando hablamos de la responsabilidad del médico, una responsabilidad en donde el médico tiene que hacer de tripas corazón y decir, este tipo, tengo aquí, andaba en una carne asada o andaba no sé dónde y tengo que quitarme yo todos esas preconcepciones, tengo que quitarme esos prejuicios y tengo que hablar desde y actuar desde los valores o los principios que configuran mi ética profesional. Entonces, es muy importante que ante un escenario de desatención, de irresponsabilidad, de poca solidaridad hacia la comunidad médica por parte de la ciudadanía, el médico no pierda de vista la atención plena que debe tener a esos principios que deben de conducir su práctica, para no desfondarse moralmente. No olvidemos que el desgaste de la compasión es una debilidad moral, así como es la acrasia. La acrasia, ¿qué es? Pues yo tengo muy claro cuáles son mis deberes, pero actúo de otra manera, ¿no? Entonces, eso es una debilidad moral. Y esto nos lleva justamente a esa debilidad.
Y obviamente, pues la conciencia plena nos permite, pues una vez que tenemos claro cuáles son nuestros valores, pues ser conscientes de las vías, de los recursos, los medios que vamos a utilizar para llegar a realizar los fines de la medicina, que son obviamente el cuidado, el beneficio del otro. En estas condiciones, pues de autonomía, de no maleficencia a la persona. Gracias, Pablo. Héctor, ¿te gustaría hacer algún comentario en estos tres conceptos? Me parece que dan para mucho y nos ayudan en sobremanera a toda la comunidad académica y profesional de la salud. Claro. Dos cosas. La primera es que tenemos claro que ya esta lógica en la que se cayó en un primer momento de intentar protegernos cada quien, salvar el pellejo cada quien y que sean los otros que se enfermen, pero no yo, ya vimos que sirve muy poco, ¿no? Porque el que yo logre protegerme, yo no caiga en un problema, yo esté guarecido, al final, y los otros no, al final eso no hace funcional nada, porque yo también requiero de los otros que estén en la calle, que estén trabajando, que estén consumiendo, porque todo esto es un entramado complejo. Por lo tanto, esta lógica del ganar-ganar aquí ya no opera como una enseñanza, creo yo, de la pandemia. Y estos tres elementos que pone Pablo me permiten recalcar el asunto de que estamos hablando de acciones, estamos hablando de actitudes, porque la observación atenta, la atención plena, la conciencia plena son actitudes, no son simplemente valores, principios, reglas, normas, son acciones concretas y en ese sentido lo que decía yo en el cuidado, lo que se intenta dar es un golpe de timón para no estar dependiendo tanto de estas normas o principios, sino realmente de hacer acciones que valgan la pena. Estas acciones que están aquí muy bien descritas se conjugan con otras que explican por qué nos equivocamos. Hay quien no hace lo que debería hacer, que tiene que estar haciendo, pues por falta de penetración en el asunto importante que está teniendo, falta de atención, preponderancia a sus intereses sobre los intereses de la que está tratando, etcétera. La atención plena, conciencia plena, observancia atenta. Todo esto nos llama a una especie de reconcientización. Necesitamos reconcientizarnos todos de en qué estamos en este momento, donde todos requerimos de todos una conciencia plena, compleja, global, donde todos somos parte del cuidado de los demás. Sin esto, como bien decía Pablo, no va a haber esfuerzo que sea suficiente y no va a haber quien cuide del cuidador. Todos podemos cuidar al cuidador si tenemos este cambio de actitud, porque tenemos conciencia que todos dependen de todos, pero bueno, eso implica pasar por una reconciliación. Sí, muchas gracias. Me quedo con estos tres conceptos. Creo que no nos daría el tiempo para seguir abonando en lo cómo nos pueden ayudar esa observación para identificar las acciones que pueden lastimarnos y sobre todo este último de la conciencia plena, Héctor y Pablo, me parece que es profundo, incluyente, de una forma muy oportuna en este momento. Les pediría un último comentario, un último mensaje para todo nuestro público, nuestros oyentes en este webinar. Empiezo contigo, Héctor, y nuevamente te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí con nosotros en este espacio de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Yo pues solamente agradecerles la oportunidad. Yo creo que una reflexión, ¿qué le vamos a decir a una comunidad que vive alrededor del dolor humano? Creo que no hay un colectivo que comprenda mejor el dolor humano, la antropología del dolor humano, que la comunidad sanitaria. Por eso, más bien el mensaje sería que en lugar de buscar una respuesta al para qué seguir aquí si no tienen los resultados, hay que cambiar el chip mental y decir, hay que estar aquí porque lo que soy yo, lo que es el otro que tengo enfrente, no se va a resolver sin la presencia del otro y sin la presencia mía. Es decir, todos estamos en la misma situación de existencia, somos vulnerabilidad en crecimiento y autonomía, pero relacional. Y al comprender eso, creo que tendría que venir un segundo aire para que al margen de los resultados seguir en pie de lucha. Pero de cualquier modo, mi comprensión y reconocimiento a todo el personal sanitario que está muy bien representado en esta audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias a ti.
Pablo, un último mensaje a nuestra comunidad aquí en la escuela que tú conoces muy bien y que aparte eres pues alguien muy cercano a nosotros y que entiende las competencias las competencias humanistas que realmente requerimos en estas profesiones. Gracias Manuel. Yo quisiera hacer una recomendación a todas las y los residentes. Por favor, cuando tengan algún momento de descanso y quieran relajarse, vean la película del Ángel Exterminador. Es una película que dirigió Luis Buñuel, que escribió y dirigió Luis Buñuel, y creo que retrata muy bien el momento que vivimos. Es un bicho que nadie ve, pero que está presente en todos lados. Creo que el momento pandémico hace referencia a ese ángel exterminador en el que Luis Buñuel retrató muy bien. Eso nos hace actuar a veces desafortunadamente desde una lógica, como bien lo decía Héctor, en donde hay free riders. Y estos free riders pues no hacen más que evidenciar estas debilidades o sus debilidades morales, las cuales cuando llegan a un extremo pues generan lo que estamos viendo, unas situaciones de desconsideración al otro, de falta de empatía, de compasión. Y creo que en la medida que nosotros estemos atentos a los efectos que esa falta de consideración hacia uno mismo, me refiero a ustedes como comunidad médica, tiene esa desconsideración, pueden ustedes mantenerse en su quicio moral y pueden entonces actuar con conciencia plena como se espera de un médico con un sentido humano muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias y gracias por la recomendación, porque la mayoría de nuestros residentes, o todos prácticamente, son muy jóvenes y seguramente será un deleite que puedan ver esta obra genial de Buñuel. Merichel, muchísimas gracias por tu participación, por tu representación, por tu propuesta, por tu gran respuesta a los conceptos que Pablo y Héctor nos han compartido. Y finalmente, agradezco infinitamente a ambos el haber estado aquí, Pablo y Héctor. Seguramente los volveremos a invitar porque tenemos mucho que platicar y lamentablemente porque esto no se ve que acabe pronto y sus conceptos nos ayudan a formarnos todavía mejor. Y a toda la comunidad que nos escucha, que nos ve, les agradezco su tiempo de esta hora que han estado con nosotros. Les invito, la próxima semana tenemos nuevamente un foro de fusión con este pase de visita virtual en donde tenemos el de acompañamiento. La parte tan importante que hoy como modelo educativo el tecnológico ha puesto en primera plana y tenemos invitados extraordinarios tanto de casa como del extranjero. Entonces, sin más, gracias por escucharnos y vernos. La licenciada Margarita nos ayudará a cerrar el foro. Gracias a todos. Bueno, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos y a todas su participación, sobre todo a nuestros ponentes y médica residente por su análisis profundo que nos compartieron. Son la voz de los expertos, así como también agradecemos la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Aquí es donde se denota la vocación y pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Me quedo con la frase aquietarnos para identificar emociones. Quiero mencionarles que este foro, así como los anteriores, los pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual TecSalud COVID-19. Es catedravirtual.tecsalud.mx. Nos vemos en el siguiente foro. Recuerden que se llevará a cabo el 26 de noviembre. No se lo pierdan, será el último de este año. Los dejamos con un video emotivo. Recuerden que están en donde tienen que estar. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad.
Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación. Muchas gracias. Excelente.